Estaba rodeada de médicos. La sangre me corría por el cuerpo como en una carrera contrarreloj. Mi presión arterial bajó tanto que el monitor ni siquiera la registraba. Y aún así, miré a mi esposo y le dije con calma: «Me voy a morir». Y morí. Pero lo que pasó después no parecía la muerte, parecía la realidad, como si todo lo que sabía hasta entonces fuera solo una parte de la historia. No había cuerpo, no había tiempo, no había miedo. Vi escenas de mi vida pasar ante mis ojos, pero no como recuerdos. Sentir el impacto de cada palabra que pronuncié, cada gesto, cada pensamiento, como olas que se extendían a través del tiempo, tocando vidas que ni siquiera sabía que existían. Y allí, en ese lugar imposible, entendí todo. Pero volví. Regresé a un cuerpo destrozado. Regresé al dolor. Regresé para cumplir algo que prometí aún sin recordar exactamente cuándo ni cómo. ¿Qué me llevó a ese momento? ¿Por qué tuve que casi morir para ver la vida? ¿Y qué vi al otro lado que transformó por completo mi ser? Para responder a eso, necesito contártelo todo, desde el principio. Eran alrededor de las 10 u 11 de la noche, cuando de repente una premonición me impactó como un rayo, una especie de certeza gélida. Miré a mi marido y le dije con una calma que no correspondía a la situación: «Voy a morir, estoy segura». Inmediatamente después, todo se volvió un caos. Me llevaron a cirugía rápidamente. Había médicos y enfermeras alrededor de mi cama, y parecía que todo el hospital se movía a la vez. Me inyectaban bolsas de sangre al mismo ritmo que yo perdía sangre. Temblaba tanto que toda la cama también. Estaba en shock. Sentía dolor. Me congelaba por dentro. En un momento dado logré mirar el monitor, y lo que vi me impactó. 46. Una presión tan baja que el aparato ni siquiera pudo completarla. Y uno de mis últimos pensamientos conscientes fue absurdo, casi irónico. ¡Guau! No sabía que pudiera leer tan bajo. Y entonces, de repente, el dolor se desvaneció, el frío se desvaneció, como si alguien hubiera apagado el sufrimiento con un interruptor. Seguía en la habitación del hospital, pero algo cambió en la atmósfera. Había una sensación de consuelo, de cariño, como si me estuvieran dando la bienvenida. Y en un momento dado, perdí el conocimiento. Cuando regresé, mi primer pensamiento no fue pánico, fue reconocimiento. Ah, eso es morir. No parecía algo nuevo, parecía algo recordado. Y lo más extraño, no tenía miedo, para nada. A partir de ese momento, dejé de estar dentro de la realidad física. El tiempo tal como lo entendemos no existía. El espacio tal como lo medimos no existía. Era como si me hubiera escapado de las reglas del mundo. Me llamo Daniel Slupeski. Crecí en la bahía de San Francisco. De niña, nos mudábamos mucho. Hubo un año, en 8º grado, en el que fui a 3 escuelas diferentes. Y desde el principio, me di cuenta de que mi casa funcionaba de una manera que no era normal en comparación con las casas de mis amigos. Había demasiada bebida, demasiadas discusiones, demasiadas peleas, demasiados problemas financieros. Y aprendí a lidiar con ello de una manera específica: el perfeccionismo. Me convertí en ese niño que intenta controlar el caos siendo impecable. Era el jugador más valioso en los deportes: voleibol, baloncesto, softball. Sacaba buenas notas. Por fuera parecía que tenía mi vida bajo control. Por dentro, simplemente me lo tragaba todo y fingía. Desarrollé una doble vida desde muy joven. Mi mundo interior se desmoronaba y la imagen externa perfecta. Y había un miedo real detrás de ello. Si alguien descubría lo que pasaba en casa, quizá intervendrían los servicios sociales. Quizá se llevarían a mis hermanos.
quizá nos separarían. Soy la mayor de 3 hermanos. Hay unos 6 años y medio de diferencia entre mi hermano y yo, y solo se llevan 1 año y medio. Sentí que necesitaba mantenerlos a todos juntos. Además, tenía muchos problemas de salud, migrañas severas, convulsiones. Mi primera cirugía mayor fue para extirparme las amígdalas y los adenoides cuando tenía 11 años. Fue por esa época cuando probé por primera vez un opioide líquido. Mi madre me dio el frasco como diciéndome, «Toma esto y ya está». Y enseguida me di cuenta de que era bueno. Era anestesia emocional. Era evasión. Era euforia. Recuerdo haber devuelto la botella y haberle dicho, «Bueno, necesito más». Y ella me respondió, «Bueno, aún no deberías haber terminado». Yo tenía 11 años. A los 13 años, me diagnosticaron una afección en la que las placas de crecimiento de las espinillas se cerraban incorrectamente, deformándome las piernas. Me operaron varias veces, la primera a los 13 años y la última a los 18. Así que la escuela secundaria era todo sobre sillas de ruedas, andadores, muletas, bastones, y coincidió con la época de Forrest Gump, así que escuchaba el chiste de «Corre, Forrest, corre» todo el tiempo. En cuanto me gradué, ni siquiera recuerdo el día exacto de la graduación, pero la semana siguiente ya estaba en un curso para convertirme en técnico de emergencias médicas. Paramédico. Me encantó. Trabajé en atención médica en conciertos, festivales y clubes nocturnos de San Francisco. Solía bromear diciendo que frecuentaba clubes antes de tener la edad para estarlo. Era un bebé de 18 años con uniforme cuidando gente. Más tarde quise ser paramédico, pero debido a mi historial de convulsiones, me di cuenta de que no podría obtener una licencia para conducir ambulancias. Eso me cerró una puerta. Entonces, miré mis cursos y pensé, bien, enfermería. Fui a Cal State Hayward y me gradué como enfermera. Mi pasantía fue en la sala de urgencias de un centro de trauma de primer nivel. Era intenso. Violencia, heridas de bala, apuñalamientos, trauma causado por personas contra personas. Era muy sensible y ni siquiera lo sabía. No lo estaba llevando bien. Y fue entonces cuando mis adicciones dispararon. En el trabajo era excelente. Si te sentías mal, querías que yo te cuidara. Pero cuando salía, era alcohol o pizcas. Y eso se normalizaba. Salíamos a las 7 o 7:30 de la mañana y ya sabíamos en qué sitio servían alcohol a esa hora. Lo justificábamos diciendo que, bueno, nosotros también nos merecemos una hora feliz. Es que la nuestra es por la mañana. Era una persona funcionalmente dependiente. En abril de 2013, un grupo de enfermeras alquilamos una limusina y nos fuimos de fiesta. En un momento, estaba tan borracha que me desmayé. Al salir del coche, se me enganchó el tacón y me caí, golpeándome la rodilla contra la acera. Me fracturé el fémur, sin dislocación. No necesité cirugía, pero estuve inmovilizada por 8 semanas. Durante ese tiempo, sin darme cuenta, se me estaba formando un coágulo de sangre en la pierna. Cuando volví al trabajo en junio, quise recuperar el tiempo perdido, las horas, los turnos. Trabajé turnos de 16 horas, varios seguidos. Mi pierna se puso roja y me dolía, e hice lo que toda buena enfermera hace cuando quiere negar lo obvio. Agarré una venda elástica, la envolví bien y aguanté. Cuando llegué a casa, era verano en California. Pensé en dormir en el patio trasero. Estaba en el baño poniéndome protector solar cuando me desmayé, porque el coágulo había subido desde mi pierna y había acabado en mis pulmones. Y antes de eso, había tomado un montón de medicamentos, uno para dormir, analgésicos y un antihistamínico porque me picaba por la medicación. Estuve allí tumbado de 8 a 10 horas. Mi cabeza estaba dentro de la bañera y mis piernas fuera, con el borde de la bañera presionando mi abdomen y caderas. Cuando el músculo se ve privado de circulación, muere y libera proteínas en la sangre, lo que obstruye los riñones.
Cuando llegó mi esposo e intentamos comprender qué había pasado, no podía mover las piernas, nada. Llamó a emergencias, al 911. En el hospital, vieron el gran coágulo en mi pulmón y se dieron cuenta de que tenía insuficiencia renal. Me llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Ingresé al hospital pesando unos 30 kilos. 10 días después, pesaba casi 95 kilos. Tenía líquido por todas partes. Mis manos y pies se agrietaron. Tenía ampollas. Supuraba líquido del cuerpo. En un momento dado, una residente decidió drenarme líquido abdominal con una paracentesis para facilitarme la respiración, pero realizó el procedimiento incorrectamente, sin guía ecográfica. Me perforó el intestino, y durante los 2 días siguientes tuve pérdidas de heces en el estómago. Entré en septicemia, y entonces llegó esa noche, la sensación del fin, la advertencia interior. Miré a mi marido. Me voy a morir. Me llevaron a cirugía. Ni siquiera pudieron terminar la primera cirugía. Regresé abierto. En 36 horas, pasé 3 veces por quirófano. Como estaba muy hinchado, me pusieron suturas de retención. Y entonces surgió otro problema. Seguía necesitando anticoagulantes por el coágulo, así que me volvieron a administrar heparina. Pero la incisión empezó a sangrar y sangrar y sangrar. Fue entonces cuando me encontré de nuevo en esa escena. Todo el equipo, bolsas de sangre entrando, sangre saliendo, dolor, frío, temblores, y el monitor marcando 46 entre question mark. Y entonces, silencio. Por otro lado, no tuve esa clásica sensación de salir de mi cuerpo y observar la habitación. Es como si al salir ya estuviera en otro lugar, y todo pareciera suceder al mismo tiempo. En algún momento me encontré a mí misma, y cuando digo yo, no era Daniel, era algo más grande, como si Daniel fuera un personaje y yo fuera quien estaba detrás de él. No tenía cuerpo, pero podía verlo todo, 360 grados, solo que no era un plano, era como una visión esférica, como si pudiera verlo todo, en todas direcciones al mismo tiempo, y había una luz arriba, una luz que lo era todo. Era como cuando buceas y miras hacia arriba y sabes dónde está el sol. Hay un punto focal, pero a su alrededor es difuso, brillante, vivo. Para mí, esa luz era Dios, la fuente, el universo, cualquier palabra humana que intentara señalarlo. Sabía que venía de allí, que formaba parte de ella, que pertenecía, y la sensación era de hogar, un hogar que nunca sentí aquí, solo que no tenía forma de ir, no había impulso, era como un sueño en el que intentas correr y no puedes, y eso creó una desesperación que me hacía sentir ahogado, no por miedo ni por dolor, sino por necesidad. Necesitaba esa luz como necesito el oxígeno hoy, y entonces me encontré en un lugar que parecía un espacio enorme y mecánico, como un viejo carrusel de diapositivas con compartimentos circulares. En cada sección había una escena, a veces parecía una fotografía, a veces una película, a veces un holograma 3D. Pude verlo en tercera persona, pero también estar dentro, y más aún, viví la experiencia desde mi perspectiva y desde la de todos los involucrados. Sabía lo que sentían, lo que pensaban, lo que llevaban dentro antes de conocerme, y vi el efecto de lo que dije, lo que hice, lo que pensé, e incluso la energía que traía conmigo. No era un juicio, era un análisis, como un adulto que le enseña a un niño a atarse los zapatos, sin humillar, sin castigar, solo corrigiendo, con paciencia, con cuidado, y entendí algo que lo cambió todo. Cada interacción humana impulsa a alguien a algún lado, aunque sea solo 1 milímetro, hacia un estado más neutro, más ligero o más pesado. Incluso un pensamiento crítico en la calle tiene peso. Un recuerdo en particular me impactó. Tenía 6 o 7 años. Había una niña en mi clase que siempre sufría acoso escolar. 3 chicas populares la acorralaron en un patio. Estaba en el patio. Lo vi. Salté y corrí.
Me interpuse entre ellos y defendí a la niña, yo, pequeña, con la mano en la cadera, el dedo índice apuntando, reprendiéndola. Y ahí sentí dos cosas a la vez, lo que era avergonzarse de estar equivocado y lo que era ser defendido cuando nadie más te defiende. Vi cómo ese momento cambió a esa niña, cómo por primera vez alguien la hizo sentir digna de protección, y vi el efecto dominó de ese avance, como una piedra arrojada a un lago, formando círculos que se expanden y chocan entre sí. Las escenas se aceleraron, más rápido, más intenso, hasta que todo sucedió a la vez, como si estuviera reviviendo mi vida entera, desde la perspectiva de cada persona que he conocido, y empezó a tirarme hacia arriba, como un vórtice, una succión. No podía ver el techo ni el suelo, pero sabía que si cruzaba una barrera invisible arriba, no volvería, sería permanente, y cuando me di cuenta de eso, la primera cara que me vino a la mente fue la de mi marido. Sabía que no estaría bien si me iba así, sin despedirme, y ahí fue cuando lo detuve todo, como si le dijera adiós. Un momento, quería continuar, quería irme a casa, pero necesitaba volver para despedirme. Sabía que regresar significaba entrar en un cuerpo roto y sentir dolor de nuevo. No quería, pero lo necesitaba, y para intentar bajarme de ese carrusel, hice algo extraño. Empujé como si fuera a romper los engranes. No tiene sentido, porque ni siquiera tenía cuerpo, pero lo hice. Y al otro lado, encontré la mano de mi marido, como en una película, un momento de suspenso, y él me atrajo hacia sí. Me sentí como si me estuviera aplastando, casi caricaturescamente, para volver a cruzar, y luego regresé a mi cuerpo. En realidad, me habían reintubado. No sangraba como antes, pero no respondía. Cuando llegó mi esposo, me tomó la mano y me habló. Era como si lo oyera desde el otro lado, y le apreté la mano. Era la señal. Seguía allí. No sé cuánto tiempo tardé en recuperar el conocimiento, pero estuve hospitalizado 3 meses y medio. Después de eso, intenté racionalizarlo. Mis amigos eran médicos y enfermeros. Algunos escucharon partes de la historia y fueron directos. Hipoxia, falta de oxígeno, estrés, el cerebro liberando sustancias, explicaciones materialistas. Y yo mismo me aferré a esa idea. Quería descreer de ella, porque si fuera real, las implicaciones serían demasiado graves. Crecí como luterano, y el Dios que me enseñaron no se parecía en nada al que experimenté. Carecía del marco mental para un creador amoroso, sin prejuicios y acogedor. Y luego vinieron los efectos secundarios. Siempre he sido sensible, pero mis amigos eran médicos y enfermeros. Algunos escucharon partes de la historia y fueron directos. Hipoxia, falta de oxígeno, estrés, el cerebro liberando sustancias, explicaciones materialistas. Y yo mismo me aferré a esa idea. Quería descreer de ella, porque si fuera real, las implicaciones serían demasiado graves. Crecí como luterano, y el Dios que me enseñaron no se parecía en nada al que experimenté. Carecía del marco mental para un creador amoroso, sin prejuicios y acogedor. Y luego vinieron los efectos secundarios. Siempre he sido sensible, pero se acentuó. En medio de una multitud, sentía ira, tristeza, ansiedad, como si pudiera captarlas. A veces oía cosas que nadie más podía oír. Y pensé, me he vuelto loca. Le dije a mi marido que creía tener esquizofrenia, que necesitaba ayuda. No tenía otro remedio que recurrir a la patología. Cuando me liberaron, mi esposo y yo vendimos todo y nos mudamos a las Islas Vírgenes. Abrí un pequeño negocio de limpieza y administración de propiedades. Uno de los clientes era un acaparador. Montones de papeles por todas partes. Su esposa me contrató para limpiar la oficina mientras él no estaba. Y sucedió algo que jamás olvidaré. Estaba rebuscando entre una pila enorme de papeles y sin motivo alguno, mi mano fue directa a una carpeta vieja y amarillenta que parecía escrita a máquina. Me senté en la cama y empecé a leer, y al mismo tiempo me maldecía. Esto está mal, esto es invasivo,
pero no podía parar. Era una tesis universitaria sobre experiencias cercanas a la muerte, y ese hombre había sido entrevistado. Describió la luz exactamente como yo la describo. Describió el círculo de revisión de vida exactamente como yo lo describo. Y me derrumbé, porque ahí fue cuando supe. Si alguien más experimentaba eso, entonces no era solo una alucinación aleatoria. Cuando llegaron a casa, vio la carpeta en mi mano, vio mi cara y abrió mucho los ojos. Simplemente dijo, «Ya lo viste». Y eso desató una gran conversación. Ni siquiera se lo había contado a su esposa. Y nadie sabe cuánto tiempo esa carpeta estuvo enterrada entre esa pila de papeles, sin ser tocada. Pero fue la primera vez que sentí con certeza que era real. En 2017 llegaron los huracanes Irma y María. Luego, había moho por todas partes. Me enfermé de nuevo y perdí mucho peso. Y en medio del proceso de sanación, llegó un mensaje interior claro. No estás haciendo lo que dijiste que harías al regresar. No me extraña que estés enfermo. Y entonces entendí. Parte del trato de regresar era ayudar a la gente a entender que la muerte no es el final, que no es un monstruo, es una transición. Me senté frente a la computadora y busqué entrenador de la muerte. Y apareció dula de la muerte. Nunca había oído esa expresión. Encontré una escuela, completé la formación y todo empezó a tener sentido. La infancia difícil, la enfermería, el trauma, la adicción, la experiencia cercana a la muerte. Parecía que cada hilo, por torcido que estuviera, era parte de un tapiz. Hoy siento que en cierto modo estamos interpretando papeles. Ahora interpreto el papel de Daniel, como si fuera algo que ya he hecho antes y que volveré a hacer, en otras versiones. Si hay un punto central en esta vida, para mí es la compasión y la conexión. Trabajar con cuidados paliativos se ha convertido en la experiencia más humilde y gratificante que he hecho, porque cuando te preparas para morir conscientemente, empiezas a vivir conscientemente. Tan solo escuchar historias como esa te cambia. Abrazas con más fuerza, eres más amable con quienes amas y eres más amable contigo mismo, porque recuerdas que el tiempo es finito y al mismo tiempo hay algo en ti que no lo es. Veo la vida como un tapiz. Aquí vemos el reverso, los nudos, los cabos sueltos, los hilos rotos. En el otro lado hay una imagen que cobra sentido, y cada hilo es necesario. Por eso no devuelvo ninguna experiencia, ni siquiera las más difíciles. Me enseñaron a perdonar, a despertar, a amar de otra manera. Y hoy creo que no necesitas enfermarte para despertar. No necesitas morir para abrir los ojos, pero necesitas conciencia, necesitas intención, necesitas elegir ver. Ahora que has escuchado todo esto, quizás no termines este video de la misma manera que lo empezaste. Si esto te impactó, dale a me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios qué te quedó grabado.